Buenos días. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos El mío funciona. Es la batería, Harold. Buenos días, hermanos. Perdonen la interrupción. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Le agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía. Y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el 21º domingo del tiempo ordinario. Esta Eucaristía será ofrecida por Rufino Paredes, Antonio Pérez, Ramón Ron Gasterlín, Marfa Ruiz. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Eduardo Jiménez. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, lo llena de estrellas. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa,
por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor a Sotná, administrador del palacio: te destruiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Aquel mismo día llamaré a Elaquín, hijo del Elías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu banda y le traspasaré tus poderes. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo meteré como un clavo en un muro resistente, y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. No se pueden penetrar sus designios, ni se pueden comprender sus caminos. En efecto, ¿quién ha conocido jamás lo que piensa el Señor? ¿Quién se hizo consejero suyo? ¿Quién ha podido darle algo primero, de manera que Dios tenga que pagarle? En verdad, todo viene de Él, todo ha sido hecho por Él y ha de volver a Él. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: feliz eres, Simón Barjona, porque eso no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
Enseguida Jesús ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema central de la liturgia de la palabra de este domingo 22º, 21º del tiempo durante el año es la fuerza invencible de la Iglesia dentro de su debilidad. Y como de costumbre hay una conexión íntima entre la primera lectura y el Evangelio. Hay una unidad temática. En la primera lectura es un texto del profeta Isaías que presenta una profecía sobre lo que vemos cumplirse en el Evangelio de hoy. Presenta una profecía sobre el Mesías a partir de un acontecimiento social en la ciudad de Jerusalén. Es la destitución de un mayordomo de palacio y el nombramiento de uno nuevo también de parte de Dios, Dios que lo elige. Dice el profeta: colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. ¿Quién era este señor? La caída de un mayordomo real y la subida de otro, en este caso, da pie al profeta para hablar de Dios presente en la guía de la historia. Los títulos y los símbolos del poder son revelados en una clave mesiánica, apuntando al Mesías que nos habla en el Evangelio de hoy. Estos signos, estos títulos son revelados y anuncian el reino de justicia y el pueblo de Dios. En donde reina el Espíritu de Dios, la autoridad humana cobra fuerza divina, que es lo que nos dice el Evangelio de hoy en el versículo 19. Abrir y cerrar las puertas de la casa del rey era una función del visir egipcio. Y ese cargo del visir egipcio, en Israel, el equivalente era el maestro del palacio, el mayordomo. Él tenía unas llaves que no eran como las llaves que conocemos hoy, eran como una barra de metal, quizás de bronce, que se la colgaban al cuello y era signo de poder. Solamente el mayordomo del palacio abría y cerraba las puertas del palacio. Era un cargo de honor y un cargo de seguridad. Que lógicamente todos estos títulos y todas estas funciones en el contexto de la sociedad judía y del lenguaje bíblico también, la tradición bíblica, tienen una conexión directa con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo escogido por Dios. Porque el rey David fue elegido por Dios, por el profeta, de parte de Dios, y David es antecesor de Jesucristo. Jesucristo nace de la estirpe del rey David, igual que la Virgen María era de la estirpe del rey David. Entonces, todo tiene una conexión sobrenatural, una conexión con el Señor, que es Señor de la historia. Y resulta que este mayordomo tenía la función de abrir y cerrar las puertas del palacio, y debía ser una persona conforme a la voluntad de Dios, igual que el rey. Esa es la función, esa va a ser la función de Pedro en la iglesia que anticipa el reino de Dios. Pedro, el primer papa, del cual se han sucedido los papas hasta el día de hoy, el Papa Francisco, que es el sucesor de Pedro en la sede de Roma. Es una conexión directa con lo que nos dice el Evangelio de hoy. A Pedro Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En el Evangelio de hoy hay varios elementos que son importantes de destacar para enriquecernos con toda la sabiduría y riqueza que nos da esta palabra de Dios. En primer lugar, nosotros podíamos preguntarnos si este nombramiento de Jesús a Pedro se reduce a su persona o se extiende a sus sucesores. Parece ser poco lógico o poco creíble que Jesús quisiera que su iglesia, fundada por él, se acabara en la persona de Pedro o en el grupo de los discípulos.
Jesús está fundando un grupo, una institución, una iglesia, una comunidad, con una perspectiva y una progresión histórica hasta todos los tiempos, hasta su segunda venida, hasta el fin de los tiempos. Jesús no está haciendo algo, Dios encarnado, el Mesías, no está haciendo esta obra para que se extinga, se termine en 60, en 80 años, no. Lo está haciendo con una proyección de futuro por siglos hasta que Él venga, quién sabe, miles de años, siglos. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. No parece lógico que Jesús haya pensado en que con Pedro se acabase esta promesa de abrir y cerrar las llaves de las puertas del reino de los cielos. Por tanto, la iglesia debe continuar en la voluntad de Cristo y la sucesión apostólica, la sucesión de Pedro, es algo que está en la mente de Jesús. De hecho, cuando Pedro muere, no hay ningún dato de que haya habido ninguna crisis ni nada. Inmediatamente se elige a otro apóstol que sucede a Pedro. Y así ha ocurrido hasta los días de hoy. Por otra parte, está también la tradición continua de la iglesia, una tradición continua, sin interrupción, que siempre desde que Cristo nombra a Pedro hasta el día de hoy, no se ha interrumpido esa tradición de la elección del sucesor de Pedro, del Papa. El dato de que Jesús le cambia el nombre a Pedro también es valioso, es interesante. El cambio de nombre es algo típico en la Biblia cuando Dios quiere dar una nueva misión, un encargo, un cometido, cuando hace una elección importante. Así pues, vemos en la Biblia cómo Dios le cambia el nombre a Abraham en Abraham, nuestro padre en la fe, a Sarai, su esposa, en Sara. Jacob le cambia el nombre por el de Israel, que es el que da nombre al pueblo escogido. Cefas le cambia el nombre por Pedro, que es el protagonista de nuestro evangelio de hoy. Y Jesús usa también un vocabulario que es muy significativo en la Biblia, que tiene hondas raíces en las Sagradas Escrituras, como el de roca, piedra, peña. Estos términos en la Biblia son atribuidos a Dios. Dios, la roca de Israel, la peña de Israel, la peña de la salvación, la piedra angular, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Podemos ir a los salmos, vamos a ver esas expresiones constantemente en muchos salmos y muchos textos de las antiguas escrituras, Antiguo Testamento. Y Jesús se identifica con el Salmo 118 cuando dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Y quiere que Pedro, el que él delega en su ausencia cuando se marche, quede como piedra, como cimiento de la iglesia. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. En el final del Evangelio de San Juan también vemos cómo Jesús, después de resucitado, le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es la misión, el legado de ser pastor de la iglesia universal. Todo esto está ligado entre el Evangelio y la primera lectura de hoy, el símbolo de la llave del mayordomo en el palacio real de Jerusalén, se identifica con la promesa que hace Jesús a Pedro, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es el poder de las llaves, es el poder que Jesús ha querido otorgar a Pedro, a los apóstoles y a los sucesores de Pedro. La iglesia en sus 21 siglos, casi ya, de existencia, ha tenido crisis, ha tenido persecuciones, conflictos, problemas, muchas pruebas, y ha tenido crisis internas, ha tenido infidelidades, ha tenido papas malos, papas buenos, momentos difíciles, momentos de gran infidelidad, momentos de corrupción también, grandes pecados. Pero la iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Dios. Y a pesar de nuestras faltas, de nuestros pecados, la iglesia sigue adelante porque la iglesia es obra de Dios, no es simplemente una obra humana. ¿Cuántos reinos, cuántas instituciones, cuántos poderes han caído en el mundo en estos 2000 años? La iglesia sigue adelante porque su poder
Y la importancia de la iglesia no radica en sus instituciones humanas, ni en sus edificios, ni en sus obras de arte, ni en sus líderes, ni tampoco en el dinero que pueda tener. Radica en Dios, es el poder de Dios. Por eso decía al comienzo que el tema central que nos presenta la liturgia de la palabra de hoy es la fuerza invencible de la iglesia dentro de su debilidad, la debilidad humana de los que formamos este pueblo, esta comunidad que es la iglesia. El término iglesia quiere decir asamblea, comunidad. ¿Quién integra la asamblea, la comunidad? Todos nosotros integramos la comunidad, la asamblea, a nivel local, parroquial, diocesano, nacional, mundial, universal. La iglesia de Cristo, la iglesia católica que se extiende por los 7 continentes del mundo. Pero somos humanos, somos pecadores, somos frágiles, somos limitados. Y en medio de nuestras limitaciones luchamos, nos confesamos, nos convertimos, nos reconvertimos, hacemos nuestros propósitos y tratamos de perseverar guiados por la luz del Espíritu Santo y confiados en la infinita misericordia de Dios. Y lo que lleva adelante este gran propósito que es la iglesia es la voluntad de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, que Él ha puesto como signo, como sacramento de su amor universal y de su voluntad de salvación para toda la humanidad. Penetrar este misterio y vivirlo requiere el don de la fe. Por eso la segunda lectura de hoy se centra en el tema de la fe. La carta de Pablo a los romanos, la fe nos la presenta el apóstol como una respuesta al llamado de Dios, el cual tiene la iniciativa, porque todo es de Él, por Él y para Él. La centralidad de Dios en nuestra vida y renovar siempre nuestra fe y centrarnos en Él, alabarlo, glorificarlo y saber que todo viene de Él y todo es para Él. ¿Cuál es el sentido de todo esto que celebramos y hacemos en la comunidad cristiana? Es la gloria de Dios y el bien de los hermanos. Es la gloria de Dios y la edificación de su reino en el mundo presente. Es la gloria de Dios y hacer su voluntad, porque su voluntad es buena, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Dios nos ama. Dios quiere nuestra salvación y hacer la voluntad de Dios, seguir el camino que Él nos traza, es encontrar el camino de nuestra plena felicidad, de nuestra dignidad, de nuestra libertad, de nuestra realización aquí y en la vida eterna. La palabra de Dios de hoy nos llama a reflexionar sobre el gran misterio que es la iglesia, que somos nosotros, amar y valorar a nuestra iglesia, tener conciencia de ese gran misterio que es la iglesia, sacramento de salvación, y saber que todos y cada uno estamos llamados a la santidad, y todos y cada uno como piedras vivas de la iglesia, viviendo profundamente nuestra fe centrada en Dios nuestro Señor, vamos edificando este edificio, glorificando a Dios y también testimoniando al mundo la presencia de Dios, porque cuando hablamos de la iglesia, tenemos que pensar que hablamos de nosotros. A veces decimos, no, porque la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia. Cuando hablamos de los errores o los pecados de la iglesia, tenemos que pensar en los errores y los pecados tuyos y míos, porque todos somos piedras vivas de la iglesia. Y el pecado de cada uno de nosotros también hiere, daña, comunitaria y socialmente a todo el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Que esta liturgia de la palabra y esta celebración eucarística renueve en nosotros el compromiso de ser iglesia santa, de amarla, de glorificar a Dios y de vivir siempre en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Hermanos y hermanas, expresemos la fe que nos une como gran familia de Dios en el mundo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios,
luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en un mundo futuro. Amén. Presentemos confiadamente nuestras peticiones al Señor. Nuestra respuesta será: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que la Iglesia no deje de vivir en constante acción de gracia a Dios por todos los dones que recibe, oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que el Papa y nuestro Obispo ejerzan su ministerio con los mismos sentimientos de Cristo, oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que la fe de los cristianos se traduzca en obras de caridad en favor de los más pobres, solos y necesitados, oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que los encarcelados sean tratados con respeto y conforme a su dignidad de persona, oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que los perseguidos por defender la verdad, los exiliados, los refugiados y los inmigrantes disfruten de libertad y justicia, oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que al proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos comprometamos a vivir como Él lo vivió, oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Todo esto, Padre amado, te lo presentamos humilde y confiadamente a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En ese momento, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Adorar ante tu presencia, con mis manos levantadas a ti, buen Señor. Adorar es mi fortaleza, es un acto de fe y caridad, esperando desde lo más alto, desde la custodia brillar. Pedazo de
Santo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción, con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular a Rufino Paredes, Antonio Pérez, Ramón Ron Casterlín, Marfa Ruiz y Francisco Valencia en su 13º aniversario de fallecido, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Podemos darnos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, Comicio por fuerza y sangre. que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.
de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas de mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte por Jesucristo nuestro Señor. Hoy he ofrecido también la misa en acción de gracias por los 51 años de matrimonio de Esperanza y Santiago Santana. Están aquí, ¿verdad? Esperanza y Santiago. Muchas felicidades, ¿verdad? Que Dios los bendiga y que cumplan muchos más, ¿verdad? Con la bendición del Señor. Sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra acción de gracias ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Recuerden que los que están del otro lado pueden salir por aquella puerta y los que estén aquí pueden salir por esta puerta. Los del medio por este lado. Los sugieres les van a indicar para salir en orden. Gracias. Señor, quiero caminar sin picarme los espiros que se pegan al andar, al andar.